Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. ¿Por qué debemos predicar? ¿Qué es el propósito de la predicación y por qué necesitamos la predicación? Es una pregunta muy importante porque muchas iglesias hoy en día están pensando a lo mejor no es tan importante o tan necesaria la predicación. Y a lo mejor aún algunos de ustedes han pensado alguna vez, ¿por qué necesitamos la predicación? Es un poco aburrida, un poco larga. Es mucho mejor. Ahora hay muchas películas o hay muchas cosas en televisión acerca de Dios, enseñanzas muy buenas, muy bien hechas. Y porque no solamente miramos algunos videos, o a lo mejor como algunas iglesias, porque no hacemos más solamente dramitas que son más interesantes y tocan más el corazón. O otras iglesias enfatizan mucho las cosas más visuales y enciendan velas y tienen solamente lecturas especiales y enfatizan mucho la cena del Señor cada domingo y tienen un servicio más lo que llamamos litúrgica, que es más solamente los sacramentos y cosas así que son más de emoción y otras iglesias piensan a lo mejor sí debes tener un poco de plática sobre la palabra de Dios, pero ¿por qué no sea solamente 5 o 6 amigos sentados en una mesa platicando sobre la palabra de Dios y mejor solamente todos hablando en vez de solamente ese pastor aburrido hablando? Otros piensan, bueno, a lo mejor el pastor tiene la educación y el tiempo para estudiar, entonces él puede pararse delante, pero ¿por qué no solamente enseña? ¿Por qué tiene que siempre estar tan duro y hablar de que tienes que cambiar eso, tienes que hacer eso, o debes hacer eso? Porque no solamente sea una enseñanza y entonces dejar a las personas decidir qué quieren hacer con eso, porque tiene que ser una predicación, en vez de solamente una enseñanza. Y es una pregunta muy importante porque otra vez hay muchas iglesias que han decidido que esos otros métodos son mejores, especialmente hoy en día, como muchos, especialmente la próxima generación, están creciendo y tienen atenciones muy cortas. Muchas veces les cuesta poner atención a una plática más larga. Entonces, ¿por qué no usar otros métodos? Y no estoy diciendo que nunca de esos métodos son malos. No es malo mirar una película cristiana. Aún a veces tenemos una reunión especial con los jóvenes o algo y mostramos una película cristiana, o como vamos a tener en algunas semanas, tenemos un servicio de música y de drama y cosas así de vez en cuando. Pero ¿por qué no usamos esas cosas en vez de la predicación? ¿Por qué necesitamos la predicación? Y en 2 de Timoteo capítulo 4 nos dice ¿por qué? Y la razón es muy simple. Porque Dios lo ha mandado. Y hablamos en el instituto de no solamente ese pasaje, pero otros. Nosotros vamos a enfocarnos en ese pasaje. Pero la razón es porque Dios requiere la predicación fiel de la palabra. Y eso es lo que Pablo está recordando a Timoteo en ese pasaje, que Dios requiere la predicación fiel de su palabra. No es una opción para una iglesia decidir si quieren tener predicación o no. Es un mandato de Dios. No es para nosotros decidir cuál método es mejor. Es para nosotros obedecer lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Y empieza aquí en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 1 diciendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas.
Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ya para los que han estado aquí van a recordar que el libro de 2 de Timoteo creemos que es la última carta que Pablo escribe antes de morir. Solamente no sabemos cuánto tiempo, pero muy poco después que termina de escribir ese libro, según la tradición, él es matado por el emperador Nerón. Entonces, cuando él está escribiendo ese libro, como vamos a ver más luego en 2 de Timoteo 4, él sabe eso. Él mismo dice que mi partida está cerca. Él mismo reconoce que pronto va a morir. Y para todos, si nosotros sabemos que vamos a morir, y Timoteo, aunque no fue su hijo en la carne, fue su hijo espiritual, y vamos a decir a alguien algo a la persona que más amamos, va a ser lo que creemos que es lo más importante. Las últimas palabras que decimos a nuestros seres queridos son las cosas que son las cosas más cercanas a nuestro corazón, las cosas más importantes. Entonces es muy interesante y muy importante poner atención a lo que Pablo está diciendo aquí, porque lo que está diciendo aquí son sus últimas palabras. Es lo que él piensa que es lo más importante que Timoteo recuerda antes que Pablo muera y ya Timoteo tome su lugar. Y recuerda que Pablo ya ha mencionado a Timoteo en capítulo 3 que ya estamos en los últimos días. Recuerda, los últimos días empezaron cuando Cristo vino a la tierra la primera vez, y desde entonces estamos en los últimos días, y en esos últimos días va a haber muchas pruebas, muchas dificultades, y muchas personas van a apartarse de la fe, y por eso terminamos la semana pasada mirando que una de las cosas más importantes que Pablo recuerda a Timoteo, que la palabra de Dios viene directamente de Dios. No son opiniones de hombres, es perfecta y es lo que necesitamos para estar preparados. Entonces, obviamente, si la palabra de Dios es tan importante, si estamos en los últimos tiempos y si es el arma más importante para tener, entonces compartir esa palabra es algo de suma importancia. Y eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo aquí otra vez bajo la inspiración del Espíritu, diciéndole, mira, Timoteo, estás empezando la obra. Yo estoy terminando la obra. Y quiero decirle, bajo la inspiración del Espíritu Santo, con la autoridad de Dios, Timoteo, vas a estar tentado a dejar la predicación. Ya hemos visto que parece que Timoteo fue un poco tímido, tenía un poco de miedo de otras personas y a lo mejor escuchando las críticas de otros, a lo mejor escuchando las sugerencias de otras personas supuestamente sabias, tendría la tentación de decir, a lo mejor debo dejar de predicar tanto, a lo mejor debo usar otros métodos, o a lo mejor debo hacer algo un poco diferente. Y Pablo dice a Timoteo, mira, en esos últimos días, tienes que reconocer que Dios nos manda a predicar y no puedes dejar de predicar. Dios requiere la predicación fiel de la palabra. Y empieza en versículo 1, otra vez regresando a lo que miramos, versículo 1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. La primera cosa que vemos aquí es que Pablo otra vez está al punto de morir. Entonces él está bien consciente de que en unos días o semanas, no sabemos exactamente cuándo, pero muy pronto él va a estar cara a cara con el Señor Jesucristo. Y va a tener que rendir cuentas de cómo vivió su vida. Y dice a Timoteo, mira, tú también, no sabemos cuándo, a lo mejor va a estar cuando todavía vives y el Señor va a regresar antes de que mueres, o vas a morir, y cuando mueres un día vas a estar cara a cara con Dios y con el Señor Jesucristo, y Él te va a juzgar. Ahora, Timoteo, tú ves tu congregación, tú ves las críticas de las personas que están por allí, tú ves a las otras iglesias y lo que están haciendo. Tú puedes ver los resultados ahora, tú puedes ver las personas ahora, pero no puedes ver la persona más importante. Pero te encarezco como Él estuviera aquí.
Está diciendo igual como el Dios está a su lado, porque está ahí, aunque no puedes verlo. Y como el Señor Jesucristo está en su presencia, delante de ellos, estoy diciéndoles, prediques la palabra. Porque un día vas a estar delante de Jesús. Y vas a tener que rendir cuenta cuando Él te pregunta, ¿cumpliste el trabajo que te di de predicar? Y vas a tener que decir, sí, fui fiel. O no, es que es tal hermano o tal hermana me dijo que mejor hacer otra cosa. O es que me criticaron mucho. Es que nadie quería escuchar y todos estaban dejando la iglesia. Y Pablo dice, no, un día estarás delante de Cristo y Él te va a juzgar. Y en vez de mirar lo que puedes mirar ahora, piensa en este día. Y cuando estás tentado a dejar de hacer lo que Cristo te dio, el trabajo que Cristo te dio para hacer, recuerda que Cristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Él es rey. Ahora no todos le reconocen como rey, pero Él es rey. Es tu trabajo a exaltar ese rey y apuntar personas a ese rey. Y un día todos van a ver que Él es rey. Y como dice Filipenses 2, todos van a doblar la rodilla y todos van a adorarle. Y en ese día, cuando Él está en su trono y Él está reinando todo el mundo y tú vienes delante de Él, vas a querer decir, aunque muchos no querían que yo lo hiciera, cumplí la tarea que me diste. Prediqué la palabra fielmente. Entonces, la primera cosa que vemos aquí es como Dios requiere la predicación fiel de la palabra. Para hacer eso, tenemos que mantener nuestra mirada en el juicio final. Tenemos que mantener nuestra mirada en el juicio final. Cuando los jóvenes están en la universidad, y recuerdo cuando yo estaba en la universidad, hay muchas cosas divertidas para hacer en la universidad. Cada noche yo tenía amigos que estaban en el gimnasio jugando baloncesto. Y para los que me conocen, si yo podría hacer lo que yo quisiera, yo también estaría ahí. Porque si yo podría hacer lo que yo quisiera hacer, cada noche yo estaría jugando baloncesto. Pero, aunque ellos estaban allí cada noche, yo tenía amigos que cada noche estaban allí. Si yo estuviera allí, mis notas no serían tan buenas. Y yo estaba pensando no en lo que me gustaría hacer en esta noche, más bien estaba pensando en un día cuando yo estaría delante de mi juez. O mis jueces, mis padres. y ahí en mi graduación, si yo estaba ahí delante de miles de personas, de mis maestros, de mis padres, de mis amigos, y yo no estudié, yo no puse el tiempo necesario para graduarme, y todos mis amigos estaban recibiendo sus diplomas, pero yo no, estaría muy avergonzado. Entonces, cuando yo en estas noches, cuando no quería estudiar y quería salir para jugar baloncesto o quería dormir o quería salir con mis amigos o para llegar a conocer otras muchachas antes de llegar a conocer mi esposa, en esos días yo tenía que pensar más bien en el día de juicio, en la graduación. Y tenía que pensar, aunque yo no puedo ver esa graduación, aunque cuando yo estaba en la universidad en Carolina del Sur, miles de millas de mi familia, no podía ver a mis padres, yo tenía que imaginar ese día cuando iba a estar enfrente de todas esas personas y que se iba a estar avergonzado porque no estudié y no recibí mi diploma, o que iba a estar orgulloso de haber cumplido el trabajo que me habían dado. Y tenía que pensar y meditar en ese juicio final para mantenerme fiel en el trabajo que tenía que hacer para esa noche. ¿Por qué? Porque en esa noche, ese martes por la noche, en medio del semestre, cuando tenía un examen el próximo día y todos mis amigos me estaban diciendo, vamos a ir a jugar en el gimnasio. El gimnasio era mucho más interesante y mucho más presente en mi visión que la graduación dentro de 3 años. Y mis amigos estaban mucho más presentes en mi visión que mis padres, que estaban por miles de millas en el otro lado de los Estados Unidos. Pero yo tenía que pensar en el futuro. Y lo mismo con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que pensar más bien en ese último día de juicio más que el día de hoy.
Ahora, no todos nosotros somos llamados a predicar. Obviamente ese pasaje está enfocado en la predicación, pero aplica a todos los que queremos compartir la palabra de Dios con otros. Y a veces no queremos decir la verdad a otros, no queremos compartir la verdad con compañeros de trabajo, con familiares. ¿Por qué? Porque podemos ver sus reacciones y podemos ver cómo nos van a tratar. No podemos ver a Jesús, no podemos ver ese día final, pero vemos de las consecuencias inmediatas ahora. Pero Pablo dice a Timoteo, aunque puedes ver ahora esas personas que van a rechazar tu predicación o no quieren escuchar tu predicación, recuerda que estás en la presencia de Cristo. Y te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien te va a juzgar un día en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. En 2 Corintios capítulo 5, Pablo habla más de eso y nos dice en 2 Corintios 5:6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tenemos que andar por fe. No vemos el juicio ahora. Sí vemos a los amigos y familiares, sí vemos los resultados malos de predicar, de compartir la verdad del evangelio, pero tenemos que vivir por fe sabiendo que viene el juicio. Ahora, especialmente como líderes, pastores, los que enseñan los niños o otros, nos dice en Santiago capítulo 3 que tenemos que tener mucho cuidado porque dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si no predicamos fielmente, si no nos mantengamos en la palabra de Dios y estamos influyendo a otras personas, eso incluye a padres con sus hijos, eso incluye a maestros de escuela dominical, especialmente a pastores y líderes, pero cualquier que tiene influencia sobre otro y no comparte la verdad de la palabra y los guía a otro lado, tendrán mayor condenación, porque tenemos una influencia sobre otras personas. Entonces tenemos que mantener nuestra mirada en ese juicio final, porque Dios requiere la predicación fiel de la palabra. Regresando al 2 de Timoteo, capítulo 4, la segunda cosa que vemos es no solamente tenemos que mantener nuestra mirada en ese juicio final, pero en versículo 2 dice que prediques la palabra. Ahora, ¿qué significa eso que prediques la palabra? Bueno, sigue explicando que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, la predicación en primer lugar no es solamente cuando nos da la gana. Para ser muy honestos con ustedes, hermanos, hay veces los domingos por la noche que no quiero predicar. Me gustaría mucho más solamente sentarme y escuchar a otro hablar, o aún más a veces sentarme en el sofá en la casa y tomar una siesta. No siempre quiero predicar. A veces llego a pasajes que no me gustan. Porque son difíciles o porque me tocan a mí demasiado y no quiero predicarlos. Y hay tiempos cuando hace frío, cuando hay cosas pasando en la iglesia y llegamos a un tema que a lo mejor no es muy popular. Y a lo mejor yo sé que algunos no están de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Y a veces no quiero predicar porque pienso las personas se van a ofender. Pero la predicación no pasa solamente cuando nos da la gana y no solamente es lo que queremos predicar. Tenemos que predicar en tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que predicar la palabra de Dios. No solamente las cosas que nos gustan. Tenemos que predicar toda la palabra de Dios.
Y por eso en esta iglesia tratamos de predicar versículo por versículo a través de los libros. Porque no queremos solamente escoger los pasajes que nos gustan, queremos predicar toda la palabra de Dios en su enteridad. Los pasajes que queremos predicar y los pasajes que a lo mejor decimos, oh, no me gustaría predicar eso, por cualquier razón. Tenemos que hacerlo cuando nos gusta, cuando no nos gusta. ¿En qué detalle la predicación? Pero en primer lugar dice redarguye. Eso es lo que distingue la predicación de la enseñanza. La enseñanza es solamente decir eso es lo que la palabra de Dios dice. Y la enseñanza es importante, es una parte de la predicación. Pero si solamente enseño lo que la palabra dice, no he predicado. Tengo que hacer lo difícil, que es redarguir a las personas. Que es decir, lo que estás haciendo es mal y dejas de hacer eso o vas a enfrentar el juicio de Dios. Y tienes que hacer eso. Eso es redarguir. Es corregir, es hacer algo que muchas veces no nos gusta hacer, pero es una parte importante. Usa esa misma palabra en Lucas capítulo 3 y versículo 19. Y eso es lo que dice. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido, la misma palabra en griego que redarguir, por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermana, y de todas las maldades que Herodes había hecho. ¿Qué pasa aquí? El rey Herodes está haciendo algo malo. Y Juan dice, Herodes, no debes hacer eso. No fue fácil para Juan decir eso. De hecho, le costó su cabeza, literalmente. Y él sabía que hablar en contra de un rey iba a ser algo muy peligroso. Pero él también reconoció que si solamente enseñó y no redarguyó, no iba a estar predicando. A mí, para los que me conocen, a lo mejor no es cierto, puede preguntar a mis padres y mi hermana, mi esposa y los que me han conocido. Pero creo que para la mayoría que me conocen, yo no soy una persona que a mí me gusta ir a personas y decirles, estás haciendo mal. Yo quiero que todos me amen, ¿verdad? No quiero redarguir mucho a las personas. Mis estudiantes en la escuela no estarían de acuerdo, pero para la mayoría no me gusta hacer eso tanto. Pero si voy a predicar, yo tengo que decir, eso está mal. Y lo hago también, como dice la próxima palabra, no solamente redarguyendo, pero dice reprender. Reprender. ¿Qué significa eso? Bueno, otra vez usa la misma palabra en Marcos, capítulo 8, versículo 30. Y allí eso es lo que dice. Hablando aquí a Jesús a sus discípulos, dice, pero él les mandó que no dijesen eso de él a ninguno. Tiene la idea de un mandato. Tiene la idea de decir algo con autoridad. Usa esa misma palabra muchas veces cuando Cristo echa fuera los demonios. Y dice, yo soy el creador, el Señor, vaya afuera. Muchas veces dice ahí que reprendiéndoles o mandándoles. ¿Por qué? Porque Él tenía autoridad sobre ellos. La enseñanza es solamente decir, aquí están los hechos, ustedes deciden si es correcto o no. La predicación es decir, eso es la verdad. Si lo quieres aceptar o no, no importa, estás equivocado. Eso es la verdad. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, yo no puedo hacer eso si estoy diciendo eso es lo que yo creo. Tú estás equivocado, eso es lo que yo creo y yo estoy en el correcto. Pero si estoy diciendo eso es lo que la palabra de Dios dice, y si digo la palabra de Dios dice eso, no puedo decir, bueno, eso es lo que la palabra de Dios dice. Si quieres aceptarlo, está bien. Si no estás de acuerdo, está bien. Yo no soy nadie para juzgar. No, tengo que decir con autoridad, la palabra de Dios, tu creador, tu Dios, tu rey te ha dicho que tienes que hacer eso y tienes que hacer eso. Y tenemos que predicar con autoridad. Otra vez, eso no es muy popular hoy en día. Para la mayoría de las personas, la única cosa que podemos decir con autoridad es que no puedes decir nada con autoridad. Pero si queremos seguir el mandato del Señor, cuando predicamos, si la palabra de Dios dice algo claramente, no podemos decir, bueno, creo que eso, y si quieren creerlo, no sé, pero no, tenemos que decir, Dios dice, eso es mal.
no lo hagas o va a haber consecuencias. Tenemos que hacerlo con autoridad. Es cierto que algunas cosas que no están claras en la palabra. Y si hay algo que no es claro en la palabra, yo diré, eso es lo que creo que dice, pero no estoy seguro, entonces no lo voy a decir con mucha autoridad. Pero si hay algo que es claro en la palabra y no lo digo con autoridad, no estoy siendo humilde, estoy siendo desobediente. Porque la palabra de Dios dice que tengo que proclamar lo que la palabra dice con autoridad. Eso es lo que es correcto y eso es lo que es malo. Pero entonces sigue diciendo, no solamente tenemos que redarguir y reprender, pero tenemos que exhortar con toda paciencia y doctrina. Esa palabra exhortar tiene la misma raíz del consolador, la palabra que uso para el Espíritu Santo. Él tiene la idea de venir al lado de alguien para animar. Entonces la predicación sí entalla diciendo, deja de hacer eso, es malo. Con la autoridad de Cristo, eso es lo que es bueno, eso es lo que es malo. Eso es la verdad, eso es la mentira. Pero también hay veces que la predicación entalla solamente animar. Cristo te ama. Él quiere que vengas a conocer al Señor y esa palabra muchas veces tiene la idea de emoción, de pedir con amor y con un deseo ferviente de ver a la persona venir al Señor. Como un padre o una madre rogando con sus hijos, por favor, busque al Señor. Esa es la idea de exhortación. Y lo hacemos con paciencia. Es fácil para los pastores a veces frustrarnos. Igual como padres con sus hijos o como yo maestro con mis estudiantes. Y decimos algo y parece que no están poniendo atención y a veces lo tomamos como es un insulto a nosotros mismos. Y empezamos a predicar con ira y con frustración. Y ¿por qué no están haciendo eso? Yo ya les dije 100 veces, pero tenemos que tener paciencia. Reconocemos, como la palabra de Dios dice, somos todos pecadores y todos vamos a fallar. Entonces lo hablamos con autoridad, pero también con paciencia. Y también es muy importante la doctrina. Si decimos algo con autoridad, tenemos que mostrar claramente que viene de la palabra de Dios. Hay muchos pastores que andan y dicen con autoridad, eso es lo que tienes que hacer, pero nunca muestran de dónde viene de la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué se basa su predicación? En nada. Tiene que estar basado en la enseñanza de la palabra de Dios. Tiene que mostrar claramente que la palabra dice eso y todos pueden ver que en verdad dice eso y por eso estoy diciéndoles que deben hacer eso. Entonces, predicamos redarguyendo, reprendiendo, exhortando con toda paciencia y doctrina. ¿Y por qué es tan importante eso? Bueno, seguimos en versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Acaba de decir, prediques con doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán esa doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué vemos hoy en día? Vemos a iglesias que dicen, si quieres ser homosexual, está bien. No hay nada malo con eso. Dios acepta a todos. Dios ama a todos. Si quieres vivir con alguien sin estar casados, está bien. El Señor acepta a todos como están. Si quieres ser un mentiroso, si quieres maltratar a tu esposo, a tu esposa, está bien. Dios acepta a todos. No tienes que seguir lo que la palabra de Dios dice. Y muchos van a esas iglesias. ¿Por qué? Porque dicen lo que quieren escuchar. Yo quiero escuchar a las personas que me dicen lo que estás haciendo está bien. Sigues haciéndolo. Voy a afirmarte. Eso es una frase muy famosa hoy en día. Voy a solamente afirmar lo que tú quieres hacer. Y muchas iglesias solamente están ahí para afirmar lo que ya estoy haciendo. No quieren ir a la iglesia donde dice lo que estás haciendo es mal y si no cambias vas a enfrentar la disciplina o el juicio de Dios. Porque eso no me gusta. Van a querer ir a iglesias que dicen, como dice aquí, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán a la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Quieren solamente escuchar historias bonitas. Hay muchas iglesias donde los pastores hablan muy bien, muy interesante. Dan historias que, me hacen llorar, me hacen reírse y son muy interesantes, pero nunca tocan mi conciencia.
Siempre salgo contento. Si siempre sales de la iglesia contento, o no estás escuchando, o no están predicando la palabra. Porque la palabra de Dios es una espada de dos filos que llega y penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y muchas veces personas dejan de ir a iglesias buenas y buscan esas otras iglesias. Y lastimosamente algunos que antes estaban aquí en esa iglesia ya no están, no porque han buscado otra iglesia buena, algunos sí, pero algunos no están aquí ya porque quieren ir a una iglesia donde no prediquen la palabra, sino que solamente hablan las cosas que quieren escuchar. Y la segunda cosa que vemos aquí, como Dios manda que nosotros prediquemos la palabra de Dios, como Dios lo manda, no solamente tenemos que mantener nuestra mirada en el juicio final, pero en segundo lugar tenemos que mantener nuestro mensaje en la palabra de Dios. Tenemos que mantener nuestro mensaje en la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 6, Jeremías estaba hablando del juicio que los israelitas iban a enfrentar. Y dice en Jeremías capítulo 6 y versículo 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Hay muchos que quieren ir a iglesias donde solamente les dice paz, paz. Dios te ama, Dios te va a bendecir, no importa lo que haces en tu vida, Dios está contigo. Todo paz. Y Jeremías dice, no, pronto van a venir los asirios y vas a estar matado y arrancado de ese lugar. No va a haber paz si no te conviertes. Pero en vez de estar avergonzado de su abominación, van a lugares donde dicen, no, está bien. No tienes que avergonzarte de hacer el mal. De hecho, hay muchos que dicen, el problema es que te sientes mal por hacerlo mal. El problema no es hacerlo mal. Tu problema es sentirse mal. Si solamente dejas de escuchar a esas personas que te dicen que estás haciendo mal, ya no vas a sentir mal, ya no vas a avergonzarte de esas cosas malas y puedes estar contento. Pero dicen paz, paz cuando no hay paz, porque viene el castigo de Dios si no nos convertimos. Tenemos que mantener nuestro mensaje en la palabra de Dios. Y para terminar, regresando a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5, dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces Pablo otra vez dice a Timoteo, mira, vas a estar en el ministerio y vas a mirar alrededor y vas a ver a otros pastores que son millonarios, que muchos van a sus iglesias, que los famosos están yendo a sus iglesias y hablando de cuán buenos son y tienen mucha gente y muchos libros y vas a decir, quiero ser como ellos. Y vas a mirar y a veces personas van a estar dejando de escucharte porque prediques la palabra. Pero dice, sé sobrio. Reconocer que ya Dios ha dicho que eso va a pasar. Y no solamente eso, pero dice, soporta las aflicciones. Si prediques la palabra, no va a ser fácil. Va a ser difícil muchas veces. Tienes que soportar las aflicciones, porque la gente, muchos no van a querer escuchar la sana doctrina. Pero tú haz obra de evangelista, predica el evangelio, cumple tu ministerio. La última cosa que vemos, como Dios requiere la predicación fiel de su palabra, tenemos que mantener nuestra mirada en el juicio final. Tenemos que mantener nuestro mensaje en la palabra de Dios y tenemos que mantener nuestra mente en nuestro llamado divino. Timoteo había sido llamado por Dios para ser un pastor. Y eso iba a ser la única cosa que le mantenía fiel en su ministerio cuando
la gente no quería escuchar la palabra de Dios. Cuando otros estaban saliendo para hacer lo que a ellos les daba la gana. Dicen, muchos no saben si es una historia verdadera o no, pero según las leyendas, en el año 490 antes de Cristo había una batalla grande en Grecia. Y se llamaba la batalla de Maratón. Y en esa batalla estaban peleando los de Atenas en contra de los persos. Y habían ya casi ganado la batalla los de Grecia contra los persos. Pero un soldado llamado Filipides miró un barco perso escapando de la batalla y yendo hacia Atenas. Y él pensó, a lo mejor ese barco quiere llegar a Atenas para capturar a Atenas y mentir a ellos diciendo que han ganado la batalla, y a lo mejor Atenas va a rendirse no sabiendo que en verdad habían ganado la batalla. Entonces él decide ir corriendo hacia Atenas para avisar a todos que han ganado la batalla. En camino él deja todos sus armas y corre y llega finalmente al momento preciso y clama, hemos ganado, no dejas ese barco entrar. Y ahí muere. Y según la leyenda de eso vino el maratón de 26 millas que esa persona corrió esos millas. Pero él estaba tan enfocado en su misión que dejó todo a un lado, y aunque estaba al punto de morir por correr tanto, dijo, yo tengo que cumplir porque ese mensaje es tan importante. Y hasta dio su vida para entregar ese mensaje porque era tan importante según la leyenda. Y cuanto más nosotros que tenemos un mensaje mucho más importante que de una batalla, el mensaje más importante, ¿cuántos de nosotros rendimos por razones mucho más pequeñas? Pero si el Señor nos ha llamado y ha llamado a cada cristiano a compartir el evangelio, especialmente a los que hemos sido llamados para predicar el evangelio, ¿cuánto más nosotros tenemos que cumplir el ministerio que Dios nos ha dado? En Hechos capítulo 20, Pablo está hablando con los pastores de Éfeso y dice a ellos en Hechos capítulo 20 y versículo 20, no sabiendo que si él va a verlos más, y de hecho no los vio más, dice en 20:20, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaos y enseñaos públicamente y por las casas. Dice que él les dijo todo lo que ellos necesitaban. Versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. A lo mejor tiene en mente el pasaje en Ezequiel donde dice que si el que está velando, si no anuncia al pueblo que viene el enemigo y viene y son matados, que la sangre estará en sus manos. Versículo 27, porque no he rehuido anunciaos todo el consejo de Dios. Por tanto, hablando a los pastores de Éfeso, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad,
acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santos. Pablo dice, lo más importante es que he compartido con ustedes la palabra de Dios y toda la palabra de Dios. Y terminamos pensando en, quiero dejarles con 3 diferentes cosas. Primeramente, si usted lee esos pasajes, debe reconocer la importancia de la predicación bíblica de todo el consejo de Dios. Y quiero animar a cada uno que se mantenga fiel a una iglesia que predique la palabra. Que te mantengas bajo la predicación fiel. Si esa iglesia deja de predicar la palabra, deja esa iglesia. Si usted tiene que mudarse a otro lugar, encuentra una iglesia, no que te gusta la música, no que te gusta la gente, no que te gusta los chistes del pastor o la personalidad de las personas, pero asegúrate que cualquier iglesia a cual te juntes, que predique la palabra y toda la palabra. La segunda cosa que tenemos que reconocer aquí es que nosotros tenemos que ser fiel con compartir la palabra a otros. Es difícil que sea, especialmente en el día de hoy, tenemos que ser fiel en hacer eso. Y finalmente, si hay alguno joven, adulto, hoy que a lo mejor el Señor está hablando a tu corazón y a lo mejor el Señor está llamando a algunos como Timoteo a predicar y sientes ese carga en tu alma, no rechazas ese llamado. Que buscas la preparación de Dios para predicar la palabra de Dios. No va a ser fácil, pero vale la pena. Entonces, Dios requiere la predicación fiel de su palabra. La pregunta para nosotros es, ¿vamos a ser fieles en ponernos debajo de la predicación? En estar en los servicios para escuchar esa predicación que Dios nos ha llamado para hacer. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por llamarme a mí a predicar tu palabra. Yo sé que muchas veces no lo hago como debo, pero Señora, ayúdanos siempre en esta iglesia a mantenernos fieles en predicar la palabra, sea a 2 personas o a 2,000 personas, pero a nunca rendirnos bajo la presión del mundo, bajo la presión de los que están alrededor, de caer a predicar nuestras opiniones, nuestras ideas o dejar la predicación. Señor, ayuda a los hermanos a siempre ser fiel en una iglesia que predique la palabra, sea esa iglesia o sea otra iglesia, pero que siempre reconocen la necesidad de estar debajo de la predicación fiel de la palabra de Dios, porque es un elemento esencial para la vida cristiana, es un mandato de Dios para cada iglesia que predique la palabra. Señor, que nos ayudes a siempre seguir fiel a tu palabra para tu honra y tu gloria. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted
y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.